Estamos en una sociedad que todo el tiempo quiere pelear. Estamos en una sociedad donde todos lugar a donde vayamos hay conflictos, hay riñas, hay problemas. Y un ejemplo de eso es el servicio público de nuestra ciudad, aquí en Bogotá, que es el Transmilenio. ¿Quiénes usan Transmilenio cada semana o diariamente o esperan empezar a usar Transmilenio? ¿No? Bueno, al tomar en Transmilenio nos encontramos diariamente con la pelea de la persona que no da espacio para que bajen las personas del Transmilenio. ¿Les ha pasado? Uno quiere salir y las personas que se quieran subir como que se embuten y uno, pero yo necesito salir, por favor. Y es una pelea. Nos encontramos con la pelea de las personas que se hacen los dormidos cuando están en las sillas y se sube una señora con su bebé, un adulto mayor, una persona en discapacidad y todo el mundo en el Transmilenio se hace el dormido. Y empiezan a gritar, una silla azul, no hay caballeros. Y empiezan discusiones dentro del Transmilenio. Nos encontramos con la pelea de las personas, es que me empujó, es que no tiene espacio, es que me pisó, mire, respete que me está invadiendo, me está empujando, me está molestando. Diariamente vemos esas peleas en Transmilenio. Y nuestro carácter empieza a volverse ese carácter que pelea, que discute. Y lo traspasamos no solo cuando tomamos un servicio público, sino a todas las áreas de nuestra vida. Ocurre un problema y ¿qué queremos hacer? Pelear. Estoy enojado y ¿qué quiero hacer? Pelear. Me dicen algo y ¿qué hago? Pelear. Pero hoy la palabra nos quiere enseñar que antes de pelear necesitamos hacer algo importante y algo fundamental. Y es adorar. ¿Qué necesitamos hacer? Adorar. Hoy es tiempo para que adoremos en vez de seguir peleando nuestras batallas. Es tiempo para adorar en vez de seguir peleando nuestras batallas. Es tiempo para ser frágiles, para ser sensibles, para derramar nuestro corazón antes de ir a discutir o generar algún conflicto. Pero no podemos decir, vamos a adorar sin entender las razones por las cuales vamos a adorar antes de batallar. Por eso, a través de este texto, vamos a aprender las razones para adorar en vez de batallar. Amén. El rey Josafat creció viendo el ejemplo de su padre Asa, quien hacía lo bueno delante de los ojos del Señor. El texto del que hoy estamos hablando, Segunda de Crónicas 20, nos habla del rey Josafat. Antes del rey Josafat, su padre fue rey, y era el rey Asa. El rey hizo lo bueno delante de los ojos del Señor. Y estamos hablando del reino de Judá. Así que Josafat creció conociendo las promesas de Dios. Él creció conociendo lo que el Señor podía hacer. Creció conociendo y sabiendo quién era Dios para el pueblo y para su padre. Por eso cuando Asa muere y Josafat subió al trono, en el capítulo 17, versículo 6, Josafat se compromete a caminar con el Señor. Y este compromiso lo lleva porque él sabe quién es Dios. Y el texto del que hoy estamos hablando dice en el versículo 1, después de esto, los ejércitos de los moabitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. Un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del Mar Muerto. Ya está en Jaseón. Este era otro nombre para Engardí. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. De modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Llega el anuncio de la guerra en el gobierno de Josafat. Y Josafat se aterró. Sintió un miedo terrible. Se espantó, dicen otros textos, mejor dicho, se asustó frente a lo que venía.
Y muchas veces eso pasa en nuestra vida cuando se aproxima la batalla. Cuando usted está hablando con el doctor y le dice, mire, tiene esta enfermedad, vamos a empezar a hacer esto. ¿Usted qué hace? Se asusta. Sentimos temor. O en otras ocasiones, cuando nos llaman a la oficina del jefe y nos dicen, mira, no vamos a renovar tu contrato. ¿Qué sentimos? Temor. Porque empezamos a decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora cómo voy a pagar? ¿Y ahora qué voy a hacer? O incluso cuando nos damos cuenta que en nuestro hogar hay un problema muy terrible. Cuando hay un problema con la esposa, con el esposo, con alguno de los hijos y decimos, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues Josafat es ejemplo de lo que necesitamos hacer. Nosotros diríamos, no, pues nos vamos a pelear, nos vamos a batallar, pues vamos a enfrentar esto. Pero Josafat antes de eso hizo algo fundamental. Y es que cuando sintió este temor, cuando se vio aterrado, corrió a la presencia del Señor. Josafat se humilló. Y no solo se humilló él, sino que llevó a todo el pueblo de Judá a humillarse y a entrar en ayuno y oración. Por eso, adoramos en vez de batallar, porque sabemos quién es Dios. Josafat se levanta frente a toda la asamblea del pueblo de Judá y empieza a hacer una oración que leemos a partir del versículo 5. Y esa oración que él empieza a hacer, empieza haciendo en la primera parte, reconociendo la soberanía de Dios. Dice la palabra, Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor, y oró diciendo, oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no le diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Ellos dijeron, cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podemos venir a ese lugar para estar en tu presencia, ante este templo donde se honra tu nombre. Podremos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y rescatarás. Esta es la primera parte de la oración que hace Josafat. Y en su oración evidenciamos que él sabía quién era Dios. Sabía que él no solo era aquel que tenía el control del reino de Judá, sino de todos los reinos de todas las naciones. Sabía que él era fuerte, que él era poderoso, y a la vez reconocía cómo sus antepasados se habían comprometido con el Señor y entendían y confiaban en el Señor. Así que adoramos en vez de batallar porque sabemos quién es Dios. Porque en nuestras oraciones podemos recordar lo que Dios ha hecho, como Dios antes nos ha sacado de otras batallas, como a nuestras familiares antes los ha sacado de otras situaciones difíciles. Amén. Adoramos en vez de batallar porque sabemos quién es Dios y que Él nos permitirá soltar los sentimientos de temor y angustia. Soltar nuestros sentimientos de temor y angustia antes de la batalla. De la misma forma, adoramos en vez de batallar porque reconocemos nuestra impotencia. Después de la oración que acabamos de leer que hace Josafat, él hace o continúa su oración, pero el texto no la muestra, que ya no es una oración en donde dice, tú eres Dios todopoderoso, tú eres Dios fuerte y valiente, tú eres aquel que tiene el control, que nos dio esta tierra, sino que su oración empieza a moverse en torno a su necesidad. Dice a partir del versículo 10, ahora mira lo que los ejércitos de Amón, Moab y del monte de Seir están haciendo. Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto, así que las rodearon y no las destruyeron. Sigamos al versículo 12.
Oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. La oración de Josafat continúa contando su situación y ese pero del versículo 12 lo vuelvo a leer, dice: oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Ese pero en la oración de Josafat se siente como aquella luz de esperanza de decir: Dios, de verdad no sé qué hacer. Y no sé ustedes cuántas veces han dicho esa frase, que uno está emproblemado, se viene la batalla, se viene la prueba, la dificultad, y uno dice: pero es que no sé qué hacer, no sé para dónde moverme, no sé qué debo hacer, para dónde actuar, qué camino tomar, qué decisión seguir. Pero la oración de Josafat nos muestra: pero buscamos en ti nuestra ayuda. Josafat era rey, tenía un gran ejército a su cargo, el reino iba muy bien porque él hacía el bien ante los ojos del Señor. ¿Y Josafat qué hizo? Se humilló. Imagínense a todo el pueblo de Judá reunido en esta asamblea donde estaban ayunando y orando, y Josafat dice esto: no sé qué hacer, no puedo, no somos tan fuertes para enfrentar a tantas multitudes. Josafat reconoce su impotencia, y reconoce su impotencia como líder, como aquel a los que todo el pueblo miraba y decía: wow, es el ungido, el enviado del Señor, de quien vendrá el Salvador. Y él reconoció su impotencia. Y muchas veces a nosotros nos cuesta reconocer que somos impotentes frente a algo. Los hombres no pueden llorar, dice nuestra sociedad, ¿verdad? Las mujeres no se pueden quejar. Los que son padres o madres dirán: no puedo llorar en frente de mis hijos porque yo tengo que ser fuerte. Y Josafat, posiblemente para todo el pueblo era el que se tenía que ver como el fuerte, como el valiente, como aquel que le iba a dar la victoria al pueblo. Pero él reconoció su impotencia. Y a nosotros nos cuesta reconocer esa impotencia que tenemos a veces. Pero veamos lo que ocurrió en el versículo 13. Dice: mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños. Estaban todos juntos. Cuando Josafat reconoció su impotencia, cuando sintió temor, pero dijo: tenemos que buscar al Señor, todo el pueblo se unió. Cuando nos sentimos impotentes, creemos que podemos batallar solos, que podemos hacerlo solos, decimos: no, ¿para qué le cuento a mi esposo? ¿Para qué le cuento a mis hijos esto que está pasando? ¿Para qué voy y le cuento a un hermano, a un líder de la iglesia lo que me está ocurriendo? Yo puedo llegar a hacerlo solo. Josafat, ni siendo rey, ni teniendo el favor de Dios, dijo: yo lo puedo hacer solo, sino que buscó unidad. Y todos se unieron a adorar al Señor, a ayunar, a buscarlo, a derramar su corazón. Así que cuando reconocemos que somos impotentes frente a algo, lo comunicamos a nuestra familia, lo comunicamos a nuestros líderes, generamos unidad. Unidad para buscar juntos la ayuda del Señor. En vez de creer que podemos hacerlo todos solos, que somos lo suficientemente fuertes, valientes, guerreros, en vez de dejarnos guiar por los estigmas de los hombres no lloran, las mujeres se aguantan y los padres no pueden decir nada frente a sus hijos, reconozcamos nuestra impotencia frente a nuestra familia, frente a nuestros líderes, y eso nos llevará a generar unidad para enfrentar la batalla. Adoramos en vez de batallar porque reconocemos que somos impotentes para pelear solos. Adoramos en vez de batallar porque reconocemos que somos impotentes para pelear solos.
Y por último, este texto nos habla de adorar en vez de batallar, porque creemos en su victoria. Cuando todo el pueblo estaba en este clamor de oración, de adoración, llega el Espíritu de Dios sobre un hombre que se encontraba en este lugar. Y este hombre declara las siguientes palabras que leeremos en el versículo 15. Dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuche, rey Josafat. Esto dice el Señor: no tengan miedo. No se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Y le invito a que hoy diga después de mí: la batalla no es mía, es de Dios. En medio de la oración del pueblo, el Señor se manifestó y les mostró que esa batalla no descansaba ni en sus fuerzas, ni en su propio ejército, ni en lo que él podía hacer, sino que esa batalla le pertenecía al Señor. Esa batalla descansaba en sus brazos. Y eso nos lleva a entender que la batalla que cada uno de nosotros tenemos por afrontar no es nuestra, sino que es de Dios. Que aquella situación difícil que se está enfrentando en el hogar, que aquella situación difícil que se está enfrentando en el trabajo, no es mi situación difícil, sino que es la situación difícil del Señor. Además, a través de este hombre, el Señor empieza a dar unas instrucciones de lo que debían hacer. Y dice en el versículo 17, sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. ¿Qué dice? Tomen sus posiciones, quédense quietos y observen la victoria del Señor. A veces decimos, bueno, si estamos hablando hoy que la batalla no es mía, que es la batalla es del Señor, pues yo me acuesto un ratico y a lo lejos veo cómo el Señor actúa. ¿Será que así tendrá que ser? ¿Será que yo tendré que echarme a acostar? No, Dios, pues tú me vas a dar un trabajo, voy a sentarme a esperar cuando ocurra, tranquilo. No, el hombre habló de parte de Dios que tenían que tomar sus posiciones. O sea, tenían que ir al lugar de la batalla, no se podían quedar en sus casas todos comiendo arroz y perdices y esperando a que allá algo pasara con los pueblos que venían a atacarlos, sino que necesitaban tomar sus posiciones. Y frente a la batalla usted necesita tomar su posición. Y si se pregunta, bueno, ¿cuál es mi posición? Adorar. ¿Cuál es mi posición? Continuar trabajando para agradar a Dios con mi vida. ¿Cuál es mi posición? Seguirlo buscando en oración. Después dice, quédense quietos. Y yo creo que más que todas las mamás les cuesta quedarse quietas. Uno se levanta un día festivo y ya está la mamá por allá trapeando, la mamá por allá barriendo, suena la licuadora, suena la lavadora y uno queriendo dormir, pero las mamás no se pueden quedar quietas. Es tarde y están recogiendo una cosa, que haciendo la otra, que mirando lo de la comida. Pero este texto nos habla que ante la batalla necesitamos quedarnos quietos. Entender que no podemos hacerlo todo. Sí, estamos en nuestra posición, continuamos sirviendo, continuamos adorando, continuamos buscando al Señor, pero también trabajamos para quedarnos quietos y decir, Dios está bien, tengo que confiar en tu plan. Tengo que confiar en tus fuerzas. Tengo que confiar en tu poder. Y después dice, y observen la victoria del Señor. Eso quiere decir que tomar nuestra posición, quedarnos quietos, nos permitirá ver la victoria del Señor. Amén. Al día siguiente, mientras salían a la batalla, Josafat puso adelante del ejército a algunos para que cantaran y alabaran a Dios. Y esta alabanza y adoración a Dios produjo que el pueblo enemigo empezara a pelear entre sí. Y ellos, de tanto pelear entre sí, pues se mataron los unos a los otros. Dice el texto que ni uno sobrevivió, que todos estaban muertos cuando el pueblo llegó al valle a ver lo que había pasado. Cuando en nuestra vida adoramos permanentemente, tomamos nuestra posición y nos quedamos quietos, veremos la victoria que proviene del Señor.
veremos la victoria que proviene del Señor y su manifestación en la batalla que creíamos imposible. Recordemos que Josafat dijo, es una multitud muy grande, es un ejército numeroso. Y Josafat en capítulos anteriores ya había preparado el ejército, había delegado unos jueces, todo ese tipo de cosas. Pero él sabía que era muy grande, que no podían ganar esa batalla, que era imposible. Pero cuando él empezó a adorar, a humillarse, a rendir, incluso cuando iban para el lugar donde iba a hacer la batalla, siguieron adorando, siguieron cantando, siguieron alabando, el Señor les permitió ver su victoria. Así que adorar en vez de batallar, porque creemos en la victoria del Señor frente a lo imposible. Amén. Así que la invitación de esta mañana y la invitación para esta semana es que en vez de llegar a batallar, a pelear, a decir yo lo voy a dar todo, yo puedo con esto solo, adoremos. Porque eso se movió en todo lo que hizo Josafat. Desde que él era niño y conocía lo que podía hacer Dios, sabía quién era Dios y lo adoraba por quien Él era. Cuando sintió temor, se humilló y adoró. Cuando ya el Señor se manifestó y dijo lo que iba a hacer, iban a pelear la batalla, que iba a ser la batalla de Dios, adoraron, alabaron al Señor. En todo tiempo adoraron antes de ir a decir voy a levantar mi espada y los voy a matar yo solito a todos. Adoraron. Así que adoremos en vez de batallar. Y esta semana los invito a eso, a que en nuestras oraciones diarias reconozcamos y sepamos quién es Dios, quién ha sido Dios en mi historia y quién seguirá siendo Dios, qué me ha prometido, qué planes ha hecho con mi vida. A que esta semana también trabajemos en reconocer primero ante Dios, después ante nuestra familia y después ante nuestros líderes cercanos, que hay cosas que no podemos cargar solos. Reconozcamos nuestra impotencia. Y por último, a que creamos diariamente en que la victoria proviene del Señor. Amén. El Señor no solo le dio la victoria al pueblo, y esta es una sorpresa y regalo especial que tiene este texto, sino que a la vez recogieron un gran botín de la batalla. Duraron 3 días reuniendo todo el botín de la batalla, entre joyas, vestuarios y cosas preciosas que traía el ejército al que ellos se iban a enfrentar. Pero los versículos 27 al 30 nos dicen algo especial. Dice así: luego todos los hombres volvieron a Jerusalén, con Josafat a la cabeza, rebosando de alegría, porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos. Entraron a Jerusalén al son de arpas, liras y trompetas, y se dirigieron al templo del Señor. Cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Así que el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le había dado descanso por todo el territorio. Cuando adoramos en vez de batallar, tendremos esta recompensa especial que da el Señor, que no fue la recompensa monetaria que obtuvo el pueblo de Judá, porque leímos que ellos no regresaron gozosos porque ahora tenían muchas monedas de oro, porque ahora tenían muchos vestidos nuevos. No, regresaron gozosos porque recibieron la victoria del Señor. Y no solo fueron llenos de ese gozo, sino que a la vez Dios llenó todo el territorio de paz. Cuando adoramos al Señor, antes de ir a batallar y pelear nosotros la batalla que se afronta, recibiremos gozo y paz. Amén. Así que le invito a que en este momento reflexionemos acerca de lo que nos enseña este texto. Le invito a que allí en su lugar cierre sus ojos y deje que todo lo que el texto nos habló nos siga tocando el corazón. Adorar en vez de batallar. Sonaría loco para muchos,
¿Qué es eso de postrarse? ¿Qué es eso de derramar tu corazón? ¿Qué es eso de ser frágil, de ser sensible, de reconocer que no puedes? Dirían las personas del mundo. Pero hoy la palabra nos habla que cuando adoramos, en vez de batallar, podemos ver el favor del Señor. Padre, en esta mañana vamos delante de ti. No sé qué batallas traen mis hermanos. Usted recuerde y dígale al Señor: Dios, esta es mi batalla. Esto se me viene, papá. Y hoy siento miedo. Siento terror porque no sé qué voy a hacer. No sé cómo voy a pagar esa deuda. No sé, Señor, cómo voy a ayudar a mi familia. No sé, Señor, cómo voy a poder enfrentar esta situación de enfermedad. No sé, Señor, qué hacer. Pero hoy te adoro. Te adoro reconociendo mi necesidad de ti. Te adoro sabiendo, Señor, que tú eres un Dios de imposibles, que tú te estás moviendo, que tú eres aquel que tiene el control de todo, que tú eres fuerte, Señor, que eres poderoso, que tú, Señor, has dado victoria a nuestra familia antes, y sé que lo podrás hacer ahora, Señor. Padre, hoy vamos delante de tu presencia y te adoramos derramando nuestro corazón, diciéndote: Señor, soy impotente. Aun cuando muchas veces me creí fuerte, me creí el más o la más valiente, creí que podía todo yo sola hacerlo. Hoy voy ante ti y te digo: no puedo, papá. No puedo en este momento con esta batalla. No puedo con lo que se viene. Pero te adoro reconociendo que te necesito. Señor, ayúdanos a quitar esa coraza del corazón que lo vuelve roca, que hace que ante los demás pongamos una imagen del más fuerte, del más valiente, que ante nuestra familia piensen que es que somos de roca y que nos sentimos. Y ayúdanos a seguir el ejemplo de Josafat, que abrió su corazón delante del pueblo. A seguir el ejemplo de Josafat, que entendió que no podía solo, sino que necesitaba a su familia, necesitaba a su pueblo. A ser, Señor, como estas familias que estaban padres, que estaban madres, que estaban líderes, que incluso hasta los niños pequeños estaban ayunando y orando para ver tu respuesta. Ayúdanos a levantar en nuestros hogares altares para buscarte antes de la batalla, Señor. Ayúdanos, papá, a adorar en vez de batallar, porque creemos en tu victoria. Creemos que eres un Dios de imposibles, que eres un Dios, Señor, que tiene el control, y que cuando nos ponemos y nos disponemos a estar contigo, a tomar nuestra posición, a quedarnos quietos, veremos tu victoria sobre la batalla. Porque entendemos que ya no es nuestra, que ese problema y esa dificultad no solo descansa en mis hombros, sino que también descansan los tuyos, Señor. Ayúdanos a creer en la victoria que tú nos das. Jesús, tú fuiste un ejemplo total de adoración en vez de batallar. Cuando ibas a ser arrestado, cuando ya ibas a ir a la cruz, muchos pudieron haber dicho: toma una espada y pelea por tu vida. Pero tú derramaste tu corazón ante el Padre.
Señor, hoy reconocemos que necesitamos el carácter de Jesús, que necesitamos que nos formes como aquellos que antes de ir a pelear, de discutir, te adoran, son frágiles, se humillan para recibir tus fuerzas, tu poder y tu favor. Señor, queremos ser llenos del gozo y de la paz que nos da adorarte. Ser llenos del gozo y la paz que nos dará derramar nuestro corazón delante de ti. Y Señor, hoy necesitamos comprometernos a decirte: Dios, ya no voy a ir primero a pelear y a decir cosas, sino voy a ir primero a buscarte y adorarte. Voy a ir a adorarte antes de batallar. Gracias, Señor, porque hoy nos confrontas, papá. Porque en medio de una sociedad que nos dice lo que debemos y no debemos hacer, tú nos dices: ven a mí, hijo, ven a mí, hija. No estás solo. No estás solo. Y no necesitas creer que puedes solo. No necesitas creer que necesitas irte ya a pelear, sino que necesitas buscarme en adoración, rendir tu corazón, decirme lo que necesitas, lo que pasa, lo que hay en ti. Ayúdanos, oh Dios Todopoderoso, a levantarnos como una iglesia que te adora, como una iglesia, Señor, que levanta cánticos de alabanza, que se regocija no solo cuando hay victoria, sino también cuando vemos que se aproxima la batalla. Cuando hay el anuncio de aquella prueba difícil que se avecina, nos levantaremos como la iglesia que te adora, que te exalta, que te ama, papá. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz y a escuchar que antes de que nosotros vayamos a pelear y a creer que podemos luchar solos, necesitamos tomar nuestra posición. Necesitamos decir: Dios, a pesar de esta batalla, de esta situación, voy a seguir adorándote, voy a seguir orando, voy a seguir trabajando para que tu palabra toque todos los corazones de la tierra. Voy a seguir, Señor, dispuesto a buscarte cada día en oración, a escuchar tu dulce voz a través de la batalla. Voy a tomar mi posición de hijo de Dios. Señor, y a la vez me voy a quedar quieto. Voy a frenar ese impulso que me lleva a querer hacerlo todo, a querer siempre tener el control de todo y saber cómo todo pasa. Y me voy a quedar quieto en tu presencia. Voy a quedarme quieto en tus brazos. Y así lograré ver tu victoria. Lograré ver, Señor, que mientras camino a la batalla, mientras camino a la prueba, tú ya la has derrotado. Que mientras mis pasos van hacia aquel lugar o hacia aquel momento donde la batalla es difícil, mis ojos se asombrarán porque tú ya has derrotado al enemigo. Porque en medio de la adoración y la alabanza que un corazón sincero te da, tú peleas contra el enemigo que nos quiere atacar. Que mientras, Señor, mi corazón se derrama delante de tu presencia, es frágil en tus brazos, tú estás allá peleando por mí. Tú estás allá tomando el control de mi batalla y de mi dificultad. Padre, ayúdanos a tener una semana, un mes,
un año y una vida que permanentemente te adore y reconozca su necesidad de ti. Gracias te damos, Señor, por lo que nos enseñas a través de tu palabra, porque nos toca, Señor, a través de ella, porque nos hace sensibles y porque tu palabra nos impulsa a amarte más y a adorarte. Señor, que los compromisos que mis hermanos hicieron contigo hoy no se queden en solo palabras, sino que pasen acciones diarias para adorarte en vez de batallar solos. Te exaltamos, te amamos, te glorificamos, te rendimos todo lo que somos y te proclamamos Rey de nuestra vida. Te proclamamos Rey de nuestro corazón y te damos el control de todo lo que vayamos a enfrentar. Gracias, Señor, te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.